Bienvenidos al Cerebro del Siglo XXI, donde descubrimos cómo funciona nuestra mente. Somos un podcast emitido por la Estación 101 en la Facultad de Medicina. En el capítulo de hoy abordaremos la atención con nuestros siguientes invitados, Briana y José. Hoy vamos a hablar de un tema que usamos todos los días, pero al que rara vez prestamos atención, justamente la atención. Exacto, la atención es como el foco de una linterna en la oscuridad, nos permite concentrarnos en lo importante y filtrar lo irrelevante. Sí, mira, aunque a veces parece que nuestra linterna tiene pilas baratas y se apaga en los momentos menos oportunos. Así es, como cuando intentas estudiar, pero terminas viendo videos en TikTok. Y bueno, antes de que alguien se distraiga revisando su celular, empecemos con lo básico. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por demasiados pensamientos a la vez? ¿O has notado cómo tu concentración fluctúa según tu estado de ánimo? Sí, José, la verdad muchas veces no puedo concentrarme en las cosas que tengo que hacer por estar pensando en otras o el ruido del entorno. Claro, eso se debe a que la atención es la capacidad de enfocarnos en un estímulo específico, ya sea externo, como la voz de alguien en una conversación, o interno como un pensamiento. Es un proceso clave porque nos permite seleccionar la información relevante en un mar de estímulos. Sí, mira, véanlo así, es como si el cerebro fuera una fiesta y la atención el portero que decide quién entra y quién se queda fuera. Pero no siempre prestamos atención de la misma manera, dependiendo de la situación usamos distintos tipos de atención. Justo, Briana, como dices, por ejemplo, cuando logras concentrarte en una tarea durante mucho tiempo, sin darte cuenta de que han pasado horas, eso es atención sostenida, como cuando lees un libro y te sumerges por completo en la historia. Cuando nos enfocamos en algo en medio de muchas distracciones, por ejemplo, en una fiesta ruidosa, pero logramos escuchar claramente lo que nos dice un amigo, usamos la atención selectiva. También tenemos la atención alternante que nos ayuda a cambiar rápidamente el foco de atención, como cuando estás cocinando y rápidamente volteas a ver la receta. Luego está la atención dividida, que ocurre cuando intentamos hacer dos cosas a la vez, como manejar mientras escuchamos música y hablamos con alguien. Aunque seamos sinceros, nadie es realmente bueno en la multitarea. No, y si no me creen, intenten escribir un correo mientras ven una serie, o terminan escribiendo el guión de la serie en el correo, o se pierden de la trama de la serie. Espera, pero aún hay más. La capacidad de mantenernos despiertos o en estado de alerta se le conoce precisamente como alerta o aurusual. Este término es bastante usado en el ámbito médico. Por ejemplo, cuando alguien se desmaya, se dice que perdió el estado de alerta. Exacto. También está la atención focalizada, como cuando en medio de una noche escuchas un sonido extraño en la casa y de inmediato dejas de hacer todo para identificarlo o salir corriendo. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando prestamos atención? Aquí es donde entra la neurociencia. La atención no ocurre en un solo lugar del cerebro, sino que involucra varias estructuras. Como dices, entre estas estructuras tenemos el lóbulo frontal, encargado del control voluntario de la atención, y también participa el sistema reticular activador, que nos mantiene despiertos y alerta. Miren, si alguna vez han sentido que su cerebro se apaga en medio de una clase aburrida, tal vez su sistema reticular estaba de vacaciones. Y cuando eso sucede con frecuencia, es natural preguntarse, ¿qué pasa cuando nuestra atención falla? Puede deberse a muchas razones, desde fatiga hasta condiciones médicas como el trastorno por déficit de atención. Claro, como el famoso me distraigo con todo. Por ejemplo, las personas con TDA tienen dificultades para regular qué estímulos atender. También hay problemas de atención en personas que han sufrido daños cerebrales. Algo curioso es que en algunos casos las personas pueden sufrir algo conocido como la negligencia espacial unilateral, lo que significa que literalmente olvidan que el lado izquierdo del mundo existe. Es increíble cómo nuestro cerebro puede modificar nuestra percepción de la realidad. Sí, por ejemplo, ¿alguna vez has estado tan concentrado en tu celular que dejaron de escuchar cuando alguien les hablaba? Por eso, cuidar nuestra atención es clave, dormir bien, hacer ejercicio y evitar la multitarea extrema ayuda a mejorarla. La atención es esencial en nuestra vida diaria. Sin atención no hay aprendizaje, memoria ni toma de decisiones eficaz. Muy bien, y ahora que sabemos cómo funciona, podemos ser más conscientes de cómo mejorar nuestra atención y reducir distracciones. Exacto, y hablando de atención, gracias a quienes han mantenido la suya en este episodio. Este fue el capítulo de atención. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más del podcast del Cerebro del Siglo XXI.